Qué hermoso día para recibir un milagro de parte de Dios. Este es un hermoso día para dejar que Dios actúe en ti en una manera sobrenatural. Si tienes fe en Dios, Dios está dispuesto a hacer milagros sobrenaturales en tu vida, en tu casa y en toda tu familia. Créelo en el nombre del Señor. Bueno, te saludo, te bendigo, a ti que estás en este momento conectado y bueno, a todos los que se van conectando en este tiempo, que el Señor los bendiga a todos. Te animo a ti que ya estás aquí en esta conexión, que puedas avisarle a alguien, a un familiar, a un ser querido, que también se puede conectar para recibir la palabra de Dios. Avísale a alguien que tú deseas que sea tocado por Dios, para que esa persona también pueda recibir lo que Dios tiene para su corazón. Si tienes seres queridos ahí cerca o amistades ahí cerca, bueno, diles que se acerquen contigo y juntos puedan compartir esta conexión y recibir lo bueno de Dios, lo bueno del cielo para cada uno. Comparte esta conexión también con todos los contactos de tus redes sociales, para que así también todos ellos tengan la oportunidad de ser tocados por Dios, de ser alcanzados por lo sobrenatural de Dios. Dios tiene preparado para cada uno de ellos un milagro, una palabra, una respuesta, una salida que solamente se manifestará o llegará a ellos si tú eres el canal de bendición, si tú te conviertes en el canal de bendición para todos ellos compartiendo esta conexión. Así que te animo que en este tiempo lo aproveches para compartir la conexión y ser de bendición para muchas personas. Si tienes peticiones, si tienes una petición de oración, si quieres que estemos orando por algo, envía tu petición para que de esa manera podamos entrar en la oración en acuerdo y pedirle a Dios por esa necesidad que estás teniendo o esa situación que estás enfrentando. O una petición por alguien más, quizá no es por ti, es por otra persona. Envíala para que estemos orando. Tienes un testimonio, Dios ya te respondió, Dios ya contestó a una petición anterior, entonces comparte el testimonio, porque eso será glorioso, será de gran, pero de gran bendición para muchas personas cuando lo podamos compartir. Al tú compartir tu testimonio y contar lo que Dios ha hecho en tu vida, estás teniendo gratitud para con Dios. Estás teniendo un acto correcto que te va a abrir la bendición mucho más, te van a abrir los caminos a la bendición muchísimo más, porque eres agradecido, porque tienes gratitud. Pero al contar tu testimonio también haces que otros puedan recibir esa fortaleza para mantenerse en la fe y confiar que ellos también van a recibir su milagro. Así que cuéntanos tu testimonio a través del chat o en privado o a través del WhatsApp y nosotros luego lo podemos compartir con alguien más. Bueno, ahora sí, quiero leerte en Juan capítulo 11, versículo 3 y 4. Quiero seguir un poco más hablando de lo que te hablé en la última conexión. Estamos hablando de fe para manifestar su gloria. Fe para manifestar la gloria de Dios. Y estos versículos son los que te leí la otra vez y vamos a ver un poquito más sobre esto. Dice la palabra de Dios: las hermanas de Lázaro mandaron a Jesús este recado: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al enterarse, dijo: esta enfermedad no terminará en la muerte, sino que tiene como finalidad manifestar la gloria de Dios. Por medio de ella resplandecerá la gloria del Hijo de Dios. Bueno, te resumo un poco lo que te dije en la última conexión. Cuando a Jesús le dijeron sobre la enfermedad de su amigo Lázaro, Jesús no vio un problema. Él vio a través de la fe la manifestación de la gloria de Dios.
Él dijo, esta enfermedad tiene como finalidad manifestar la gloria de Dios. No se enfocó en la enfermedad, sino que a través de la fe vio mucho más allá de la enfermedad y vio la gloria de Dios manifestada. Y tú también, con tu fe, donde otros ven problemas, tú puedes ver la gloria de Dios a través de tu fe, a través de tu fe en Dios, a través de tu confianza en Dios. Donde hay enfermedad, a través de tu fe tú puedes ver sanidad. Donde hay un problema financiero, a través de tu fe tú puedes ver la provisión, la abundancia, la prosperidad. Donde ves un conflicto familiar, a través de la fe tú puedes ver la victoria en la familia, la bendición en la familia. Jesús vio en la enfermedad de Lázaro una buena oportunidad para que muchas personas sean impactadas por la gloria de Dios. Dios dijo, bueno, aquí me traen un problema, pero a través de la fe yo veo que la gloria de Dios se va a manifestar y muchos van a ser afectados para bien. Muchos van a ser tocados por esta gloria manifestada. Jesús activó la fe para convertir un problema en un milagro, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado y sea honrado. Y ese debe ser tu objetivo también. Convertir cada problema que viene a tu vida, convertirlo en un milagro, para que Dios sea glorificado. No permita que los problemas y las adversidades te lleven a la frustración, al temor, al miedo, y menos si eres cristiano, porque si eres cristiano y tienes esa actitud ante los problemas, estás dejando mal parado a Dios, aunque Dios va a seguir siendo Dios. Pero tú, la gente que te conoce, tú le has comentado que Dios es poderoso, que Dios hace milagros, y de repente tienes esta actitud, entonces estás dando un mal concepto de Dios. Pero si en medio de la adversidad y del conflicto, tú lo que haces, conviertes tu problema en un milagro a través de la fe, Dios va a ser glorificado. Y al ser Dios glorificado, tu familia, tus amistades y todos los que están a tu alrededor también van a ser impactados por la misma gloria de Dios. También ellos van a ser impactados por el mover de Dios y la manifestación de Dios. En Dios tienes tu victoria y tu milagro asegurado. ¿Te acuerdas que te leí la palabra de Dios que dice que todas las promesas de Dios en Él son sí y son amén? Son sí y amén. Las promesas de Dios son seguras. Las promesas de Dios tienen garantía. En Él son sí y amén. Por medio de nosotros, dice, para la gloria de Dios. Quiere decir que las promesas de Dios son reales, pero se van a hacer en realidad a través de nuestra vida, a través de tu vida, para que Dios sea glorificado. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Ante cada conflicto, convertir los conflictos en un milagro para que a través de tu vida Dios sea glorificado por el testimonio y por el milagro y por la bendición manifiesta. Repítelo bien fuerte. Activaré mi fe, produciré un milagro y Dios será glorificado. Repítelo de nuevo. Activaré mi fe, produciré un milagro y Dios será glorificado. Escríbelo ahí en el chat para que lo puedas recordar y lo puedas repetir, lo puedas declarar, para que eso se haga real dentro de tu vida y alrededor de tu vida también. Activaré mi fe, produciré un milagro y Dios será glorificado. La fe es la puerta hacia la manifestación de la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Tienes que tener fe, tienes que actuar en fe, tienes que moverte en fe. No te enfoques en el problema que estás enfrentando, no te enfoques en el conflicto que estás enfrentando, porque el enfocarte en el problema no te va a hacer ver la gloria de Dios. Al contrario, vas a ver el conflicto cada vez peor, la situación se va a empeorar cada vez más y más. Tú no te enfoques en el problema que estás enfrentando. Enfócate en la manifestación de la gloria de Dios que se va a soltar. Si viene un problema y tú confías en Dios,
Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, entonces frótate la mano porque en medio de ese problema Dios se va a manifestar. La gloria de Dios se va a manifestar en lo que estás pasando, en lo que estás enfrentando, en lo que estás viviendo, en lo que te está ocurriendo. Prepárate para ver la gloria de Dios. Activa tu fe y vas a ver que la gloria de Dios está a tu disposición para traer la victoria, el milagro, la bendición, la salida. Vas a ver lo sobrenatural de parte de Dios sobre ti, sobre toda tu casa. La fe es la fuerza poderosa que activará lo sobrenatural en tu vida. Claro que sí. La fe no te va a llevar por los caminos naturales. La fe no te va a llevar a hacer cosas naturales. La fe tiene que ver con Dios y tiene que ver con lo sobrenatural. Si tú dices que tienes fe es porque estás creyendo en lo sobrenatural. Estás esperando lo sobrenatural. Estás dispuesto a moverte en lo sobrenatural. La fe no es para lo natural, la fe es para lo sobrenatural. La fe te da el poder y la capacidad para hacer lo imposible posible. Para hacer lo imposible posible. Con tu fe en Dios vas a hacer que las cosas ocurran. Claro que sí. Con la fe en Dios vas a hacer que las cosas ocurran. En Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11 te animo a leerlo todo porque habla de los héroes de la fe. Habla de la gente que han tenido fe, que han creído en Dios y han hecho cosas tremendas, sobrenaturales, maravillosas a través de la fe en Dios. Pero ahí en el versículo 29 de Hebreo 11 dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Por la fe cruzaron el mar rojo como por tierra seca. Recuerda que cuando Israel llegó frente al mar rojo, luego de que Dios los liberó de la esclavitud de Egipto, se encontraron con el mar rojo y el mar rojo no es que ya estaba abierto. Cuando ellos llegaron, Dios ya lo había abierto para que ellos pasen. No, el mar estaba completamente cerrado, impasable. No estaba abierto, estaba completamente cerrado. Pero vino la palabra de Dios a Moisés para provocar la fe en él y en el pueblo y para que actúen en esa fe. Dentro de todas las cosas que Dios le dijo, Dios le dice en Éxodo 14, versículos 15 y 16, ¿por qué clamas a mí? Porque, claro, Moisés y todo el pueblo están contentos que habían sido libres de la esclavitud de Egipto y de repente se encuentran con el mar rojo delante de ellos y atrás venía el ejército de los egipcios para esclavizarlos de nuevo. Y Moisés y todo el pueblo comenzaron a desesperarse y a hablarle a Dios, a pedirle a Dios para que los libere. Y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Pero el mar estaba cerrado. Dile al pueblo que marche. Y le dice a Moisés: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Es interesante que Moisés fue a clamar a Dios para que Dios divida el mar y Dios le dice: divídelo tú. Dile al pueblo que marche, que no se detenga a pesar del problema, a pesar de la dificultad, a pesar de la adversidad, que no se frenen, que no se detengan, que no se paralicen, que avancen, que marchen. Bueno, tú también no tienes que permitir que los problemas te paralicen, te detengan, te tengan ahí frisada, al contrario. Tienes que escuchar la voz de Dios, tienes que permitir que la palabra que viene de parte de Dios para tu vida te direccione hacia tu destino y hacia tu bendición. Y le dice a Moisés: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Bueno, ¿sabes qué sucedió? Que obedeció, Moisés obedeció, no le quedó otra. Estaba el mar por delante, estaba el ejército de los egipcios por atrás y él agarró y decidió que tuvo que tomar la decisión y decidió por obedecer la palabra de Dios. Obedeció, extendió su mano, le dijo al pueblo que marche, extendió su vara, su mano y el mar se abrió. Y el pueblo pasó
por un camino en seco, ese camino que Dios tenía guardado debajo del mar. El camino que Dios tenía guardado debajo del mar. Hay un camino guardado por detrás de tus conflictos y por detrás de tus problemas. No lo ves porque el problema te está delante tuyo y tu mente natural, tu vista natural, tus oídos naturales, tus sensaciones naturales están enfocados en el problema. Pero si tu espíritu reacciona en fe y te alineas con Dios y con sus palabras y con sus promesas, te puedo asegurar que vas a ver el camino de tu victoria, vas a ver el camino de tu bendición, vas a ver la salida, el milagro que está hecho para ti, para tu familia, para tus seres queridos, para tu economía, para tu salud. Vamos en el nombre del Señor, tienes que creerlo. Hay un camino preparado por Dios en medio de tus problemas. Decláralo y escríbelo ahí en el chat. Hay un camino preparado por Dios en medio de mis problemas. Hay un camino preparado por Dios en medio de mis problemas. Y vas a transitar por ahí y vas a salir a la victoria y vas a salir a la bendición. Fíjate que la gloria de Dios no se manifestó hasta que actuaron en fe. La gloria de Dios no se manifestó hasta que actuaron en fe. Y la fe los capacitó para hacer lo imposible posible. ¿Te das cuenta? Hay que actuar en fe. Si no actúas en fe, no hay manera de que la gloria de Dios se manifieste. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Actúa en fe. Muévete en fe. Anímate a dar el paso de fe que tienes que dar. Quizás ya sabes que tienes que dar un paso de fe, pero todavía no te has animado a hacerlo. Bueno, tienes que dar el paso de fe. Hasta que no des el paso de fe, la gloria de Dios no se manifiesta. Es fácil decirle a Dios, Dios primero prepara todo, haz todos los milagros necesarios y yo luego voy y está todo listo. Bueno, entonces no necesitas fe. Necesitas que Dios trabaje para ti en todo momento sin que tú hagas nada. Lo que Dios quiere es que tú aprendas a caminar en fe, a moverte en fe, a creerle a Él, porque de arriba se ve mejor. Y si Él te dice algo que tienes que hacer, hazlo porque ahí está tu victoria, hazlo porque ahí está tu milagro. Si quieres ver a tu familia llena de la gloria de Dios, que la gloria de Dios se manifieste en tu hogar y en tu casa, entonces lleva y direcciona a tu familia a través de la fe. Haz que tu familia camine en fe, que se mueva en fe para ver la gloria de Dios. Y lo vas a ver. Vas a ver la victoria, vas a ver la bendición. Anima a tu familia a caminar en fe. Anima a tu esposo, anima a tu esposa, anima a tus hijos, anima a tus padres. No sea de esas personas pesimistas que apenas empieza un problema, dice ya está, esto se acabó, esto se terminó, no hay salida, estamos arruinados, ahora sí que de aquí no salimos. Eso no sirve de nada, eso no ayuda a nadie. Si no tienes una palabra de fe, entonces busca a alguien que la tenga para que te la diga y te la suelte. Pero no contamines a toda tu casa con tu pesimismo, con tu incredulidad, con tus dudas, con tus miedos. Al contrario, necesitas una palabra de fe. Tienes que llenarte de la palabra de fe para compartir una palabra de fe. Jamás podrás direccionar a un milagro, a una persona, si no tienes una palabra de fe. Tienes que tener la palabra de fe en tu vida para direccionar a tu familia hacia la bendición, hacia el milagro, hacia la victoria. Te das cuenta que estás necesitando de lo sobrenatural. En lo natural no encuentras salida, pero en lo sobrenatural está tu victoria, está tu bendición, está tu milagro en el nombre del Señor. Decláralo bien fuerte. Mi fe en Dios me capacita para hacer lo imposible posible. Mi fe en Dios me capacita para hacer lo imposible posible. Claro que sí, es la fe de Dios. Es la fe de Dios que te introduce en lo sobrenatural y hace que lo sobrenatural cambie todas las cosas. Lo que lo natural no lo puede cambiar, lo sobrenatural lo cambia. Lo que lo natural no puede hacer en medio de tus conflictos y tus problemas, lo sobrenatural lo hace que lo imposible se haga posible. Mi fe en Dios me capacita para hacer lo imposible posible. Ahora, actuar en fe no es actuar en un impulso, en un sentimiento. Bueno, siento algo, siento por aquí, siento por allá, siento por el otro lado. Bueno, tanto siento, después te cuesta 200 y la cosa se arruina.
Acá actuar en fe es creer en una palabra de Dios que vino a tu vida para direccionarte. No es creer en una sensación, no es tener, siento una vibra, bueno, debe ser el celular que lo tienes en modo vibrador. Pero acá el asunto es creer en una palabra de parte de Dios que vino a tu vida para direccionarte y obedecerla. Y obedecerla, no es solamente creer, es creer y obedecer. Viene una palabra de Dios a tu vida, esa palabra la crees y esa palabra que Dios la envió para que la creas te direcciona a obedecerla. Cuando la obedeces, la gloria de Dios se manifiesta, la gloria de Dios se suelta sobre tu vida y sobre toda tu casa y sobre toda tu familia. La obediencia, la palabra de Dios te habilita para ver la gloria de Dios. En la obediencia, la palabra de Dios te capacita para moverte en lo sobrenatural. Es la obediencia a la fe. No es solamente tengo fe, hay gente que por ahí viene a pedir oración, yo le digo, bueno, cree en Dios, confía en Dios, que Dios lo va a hacer. Largan un rociador y dicen, no, fe, pastor, yo estoy lleno de fe. Yo estoy lleno de fe. Usted tendría que ver cómo yo creo en Dios. Bueno, pero dicen que creen en Dios, pero no actúan, no se mueven, no obedecen a la palabra de fe. Creen que solamente es decir creer en Dios y que ya por eso las cosas se van a dar. No, si crees en Dios, actúa. Si crees en Dios, muévete. Si crees en Dios, da el paso. Si crees en Dios, averigua por aquello que quieres hacer, comenzar, desarrollar y vas a ver cómo Dios te va favoreciendo a medida que vas dando los pasos. Yo me imagino el pueblo de Dios dando pasos y el agua comenzar a correrse y dar el paso y el agua comenzar a correrse. La mano extendida de Moisés con su vara y el mar comenzó a abrirse. No era la vara, no salgas corriendo a comprar la vara de Moisés, a ver dónde la venden la vara de Moisés. No eran los calzados del pueblo de Dios, a ver, necesito este calzado, porque uno ve a alguien en un artista una ropa y ya se la compra, ve un peinado y ya se lo hace. Entonces dice, debe ser la vara de Moisés, debe ser el calzado del pueblo de Israel, que abre los mares. No, es la fe en Dios, es la fe en Dios, es la obediencia a la fe, es la obediencia a la palabra que vino, causó la fe y te direccionó para obedecerla, para recibir tu milagro que estaba escondido detrás del problema y que te lleva a tu destino de bendición, de milagro, de sanidad, de prosperidad, de victoria familiar. Vamos en el nombre del Señor. Salta, grita, confía en Dios, créele a Dios. Sin palabra de Dios no puedes tener fe. En Dios, por supuesto. Puedes tener fe en cualquier cosa. Hay gente que tiene fe en cualquier cosa. Tiene fe en ídolos, tiene fe en Buda, tiene fe, no sé, en el sol o en los planetas que se alinean. Tienen fe en una planta que se la pasan por la cabeza, tienen fe en los saumerios, tienen fe en la herradura de caballo, en la pata de conejo, en la cinta roja, yo qué sé. Toda la gente tiene fe y en algo cree. Hasta el ateo cree en que Dios no existe. Por eso se mantiene ateo. La gente puede creer en lo que quiera, utilizar la fe incorrectamente y creer en lo que quiera. Pero la verdadera fe, porque la fe la dio Dios, la fe fue dada por Dios a tu vida para que la direcciones a Dios, para que creas en Él, no en cualquier cosa, en Él. Sin la palabra de Dios no puedes tener fe en Dios. Y sin fe no puedes agradar a Dios. Lo dice la palabra, lo dice en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si Dios no se agrada, su gloria no se manifiesta. Si Dios no se agrada, su gloria no se manifiesta. Pero con fe, obedeciendo a la fe, vas a agradar a Dios. Y cuando Dios se agrada, Dios abre su mano, Dios abre los cielos, Dios mueve su ejército de ángeles a tu favor y los milagros comienzan a suceder. Cuando le crees a Dios, cuando aceptas la palabra de Dios y caminas en esa palabra. Repítelo bien fuerte. Agradaré a Dios creyendo y obedeciendo a su palabra. Agradaré a Dios
creyendo y obedeciendo a su palabra. Escríbelo ahí en el chat porque esta es una declaración muy importante en la cual te tienes que plantar y caminar y vivir. Agradaré a Dios creyendo y obedeciendo a su palabra. Volviendo a Jesús, a los primeros versículos que te leí, volviendo a Jesús y a su amigo enfermo Lázaro. Jesús dijo, esta enfermedad tiene como finalidad manifestar la gloria de Dios. Convierte a través de tu fe tus problemas en un milagro que glorifiquen a Dios. Deja de hablar del problema, deja de enojarte por los problemas, deja de quejarte por los problemas y comienza a activar tu fe para que a través de tu fe conviertas tu problema en un milagro y que Dios sea glorificado. Oramos al Señor. Oramos para que tu fe sea fuerte en Dios, sea fuerte en Dios, sea firme en Dios y le creas a Él. Y sepas que obedeciendo a la fe, a la palabra de Dios, vas a alcanzar tu victoria, vas a moverte en lo sobrenatural. Pero primero quiero orar por aquellos que necesitan aceptar a Jesús como su Salvador. Si tú nunca aceptaste a Jesús como tu Salvador, entonces nunca podrás tener esta clase de fe y nunca podrás ver la gloria de Dios en tu vida y en tu familia. ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Derramó su sangre para que tus pecados y mis pecados sean perdonados. Murió, resucitó al tercer día para que tengamos vida nueva y podamos tener una hermosa relación con el Padre Celestial. ¿Quieres aceptar a Jesús? Repite esta oración. Señor Jesús, en este momento yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, limpia mi corazón, ven a vivir dentro mío. Bendice mi vida, bendice mi casa y bendice mi familia y ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración de corazón, te puedo asegurar que desde ahora eres hijo, hija de Dios. Y la vida de Dios está dentro tuyo. Y aquel que te salvó está dentro tuyo. Y la fe está dentro tuyo. Ahora vas a comenzar a tener una fe maravillosa en Dios y vas a caminar en fe. Y vas a ver la respuesta de Dios a tu fe. Vas a ver la manifestación de Dios, la bendición de Dios en tu vida. Créelo. Bueno, si no tienes la aplicación de la Biblia en tu teléfono, bájala para que leas la Biblia, lee los Evangelios, para que aprendas de Jesús. Y lee Hebreos 11, de paso ya, lee Hebreos 11 que habla de la fe. Vas a aprender mucho. También te animo a que si quieres comentar que hiciste esta oración, lo hagas a través del chat, lo puedes hacer en privado o en el WhatsApp. Y mantente conectado con nosotros para seguir recibiendo la palabra de Dios. Quiero orar por todos. Quiero orar por todos para que camines en fe, te muevas en fe, andes en fe y no permitas que nada te haga dudar de las promesas de Dios, de las bendiciones de Dios. No permitas que los conflictos te anulen, te frenen. Activa la fe y a través de la fe vas a convertir tu problema en un milagro y Dios va a ser glorificado. Hay un camino escondido en medio de tus problemas y lo vas a descubrir a través de la fe. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de los que se conectaron, Señor. Cada uno de los que hoy recibieron tu palabra, abrazaron tu palabra y dijeron, yo necesito hoy escuchar la voz de Dios en mi vida para acrecentar mi fe, para activar mi fe, para moverme en fe. Padre, que esta palabra haya activado en cada uno la fe necesaria y suficiente para alcanzar el milagro que están necesitando, para alcanzar la victoria que estaban buscando. Dios mío, que nadie se quede encerrado en su conflicto, en sus problemas y en su adversidad. Al contrario, que como hiciste tú, Señor, que cuando te hablaron de un problema,
viste la gloria del Padre. Así también que nosotros en medio de los conflictos y los problemas podamos ver tu gloria, podamos ver tu manifestación, podamos ver tu poder, tu gracia soltada, tu favor divino, que a través de la fe activada en nosotros podamos convertir los problemas en milagros que te glorifiquen. Ayúdale, Señor, a cada uno, que cada uno comiencen a avanzar con fe, que den los pasos necesarios como el pueblo de Israel avanzó sobre el Mar Rojo y se fue abriendo, así que cada uno vaya avanzando en fe, diciendo: yo le creo a Dios, le creo a las promesas de Dios, voy a obedecer a su palabra, voy a caminar en su palabra y voy a recibir mi milagro, voy a descubrir el camino escondido en medio de mis problemas y avanzaré a mi milagro. Padre, que cada uno lo haga, que cada uno transite por ese camino oculto y escondido y preparado por ti para su victoria, para su milagro, para su bendición. Sean sanos, sean libres, sean bendecidos, sean prosperados, cada familia levantada en victoria, cada hogar levantado en victoria y alcancen el destino marcado por ti. El destino de ellos no es el problema, el destino de ellos no es la derrota, el destino de ellos no es la aflicción, el destino de ellos es la bendición, la sanidad, la liberación, la provisión y la victoria familiar. Lo creo, lo declaro y lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Recibe tu bendición, recibe tu milagro, recibe tu victoria. Camina en fe, muévete en fe. ¿Quieres mantener la fe en tu vida? Llénate de palabra de Dios, todo el tiempo. Escucha la palabra, lee la palabra, aprende la palabra, estudia la palabra. Deja que la palabra siempre esté teniendo espacio en tu vida y nunca te va a faltar fe. O mejor dicho, la fe siempre va a estar activada a pleno en Dios, en aquel que tiene la victoria preparada para tu vida. Bueno, si tienes una petición, una necesidad, envíala y estaremos orando. Tienes un testimonio, también cuéntanos para que podamos agradecerle a Dios y compartirlo y otros también animarse en la fe. Si quieres sembrar, quieres ofrendar, quieres colaborar, quieres respaldar en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, lo puedes hacer. Te animo a que lo hagas y que no dejes pasar este momento que estás siendo direccionado por Dios para sembrar. Si estás en Perú y lo quieres hacer en nuestra iglesia de Cristo la Solución Lima, Perú, lo puedes hacer llamando o mandando un texto a al WhatsApp de CLS Lima, Perú, y ahí te van a direccionar cómo hacerlo. Si quieres sembrar en nuestra iglesia aquí en Miami, en los Estados Unidos, lo puedes hacer a través de las diferentes opciones, diferentes aplicaciones, Zelle, Cash App, PayPal o el correo regular por donde puedes enviar tu cheque. Hay gente que lo hace, que utiliza estos medios para enviar su ofrenda, su diezmo, que el Señor les bendiga, les multiplique. Tú también lo puedes hacer. Si quieres colaborar, si quieres sembrar, si quieres ofrendar, hazlo con todo tu corazón. También te animo a entrar a nuestra cuenta de YouTube, Cristo la Solución Miami, Cristo la Solución Miami, para que puedas ver y escuchar otros mensajes que te van a hacer de mucha, pero de mucha bendición. Y suscríbete si no lo has hecho, suscríbete porque eso nos ayuda muchísimo a nosotros, nos da un gran respaldo en esta plataforma. Y también te animo, si te gusta aprender la palabra de Dios, quieres aprender mucho más profundamente la palabra de Dios, todos los miércoles tenemos enseñanza de la palabra a través del Zoom. Todos los miércoles a las 8 de la noche, desde aquí de Miami, y los viernes a las 7 de la noche, hora de Perú, desde allá de Perú, hay enseñanza de la palabra de Dios. Si tú te quieres conectar, envía un texto o escríbenos a través del chat y te vamos a enviar el link para que tú puedas entrar y disfrutar también de esa enseñanza. Recuerda, todos los domingos a las 11 de la mañana tenemos la reunión presencial. ¿Estás aquí en Miami? Ven a la iglesia, ven a la reunión. No te pierdas la palabra de este domingo. Domingo 11 de la mañana, la reunión presencial.
11:45, para los que no pueden venir, tenemos la conexión a través de estos medios para que puedan escuchar la palabra. Te saluda el pastor José Luis Díaz de Cristo la Solución Miami. Te animo a caminar en fe, a creerle a Dios y a prepararte para ver lo sobrenatural sobre tu vida y sobre tu casa. Bendecidos en el nombre del Señor.